Bueno, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos al encuentro regional 2025 del Movimiento por la Comprensión Lectora. El panel que vamos a iniciar trata de la cooperación para el desarrollo, agenda común por la comprensión lectora. Y sabemos que en toda América sobre una idea clave, que los niños aprendan a aprender es la base para mejorar la educación, reducir la desigualdad e impulsar el desarrollo económico, porque los países con mejores niveles de alfabetización infantil muestran una menor desigualdad, una mayor productividad. Y sabemos que el avance hacia una educación de calidad y equitativa en América depende cada vez más de la cooperación internacional, de la capacidad de los organismos multilaterales, las agencias de desarrollo y el sector académico para alinear una agenda común por los aprendizajes fundamentales. Y este panel tiene justo este propósito. Contamos con la participación de representantes de la Organización de Estados Iberoamericanos, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, para discutir cómo fortalecer la colaboración regional en torno a la alfabetización y la comprensión lectora como base del desarrollo humano. La conversación abordará mecanismos de articulación, financiamiento, intercambio, buscar, identificar prioridades compartidas y oportunidades de coordinación para acelerar los resultados de aprendizaje en la región. Nos acompañan 3 personas con larga experiencia en políticas públicas y cooperación multilateral en educación. Los presento. Tamara Díaz, directora general de Educación y Formación Profesional de la Organización de Estados Iberoamericanos, profesora asociada de la Universidad Pontificia de Comillas y acreditada de ANECA. Miriam Preckler, bienvenida, Tamara. Un gusto, muchas Miriam gracias. Preckler, que sí, es directora de Educación de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Bienvenida, Miriam. Y bueno, Ítalo Dutra, que es asesor regional de educación para América Latina y el Caribe de UNICEF. Anteriormente fue jefe de educación de UNICEF en Brasil, todos con una larga y sólida trayectoria. Bienvenidas, bienvenido. Y voy a empezar con la primera pregunta, que tiene que ver con las oportunidades que se presentan. ¿Qué ven ustedes? ¿Podemos afirmar que la región se encuentra en un momento estratégico para consolidar una agenda común por los aprendizajes fundamentales? Sí, no, ¿por qué? Ítalo, me gustaría, esta es una pregunta para el panel. Ítalo, adelante. Es el Muchas primero, gracias, Inés. en la pantalla. Adelante. Muchas gracias, Inés. Un gusto estar aquí con Tamara y con Miriam y contigo. Un placer también contribuir con esta agenda. Pero creo que mi respuesta empieza diciendo que creo que estamos pasados de un momento estratégico y, si no, con una necesidad más que urgente, casi emergencial. No solamente después de la pandemia, pero seguimos no logrando avanzar, de salir de los compromisos, que creo que hemos avanzado bastante en los últimos años, para una acción concreta. Entonces, desde nuestro lado, y creo que al nivel regional, en la región, en especial los organismos de cooperación multilateral, hemos trabajado mucho en una agenda común, bien sucedidos con varios eventos a nivel regional, reuniones de ministros, eventos paralelos en la Asamblea General de la ONU. O sea, hemos hecho bastante en los últimos años. Nuestra región, por ejemplo, está es la región que tiene el más grande número de países que hizo firmaran el compromiso a la acción por los aprendizajes fundamentales, que proviene de la Cumbre de Educación Transformadora de la ONU en 2022. Entonces, creo que a nivel regional hemos avanzado mucho. A mí me parece que en este momento
la estrategia debería ser aprovechar de esos compromisos a nivel regional, aprovechar que está claro, no creo que sea una novedad para nadie, que tenemos una situación muy crítica en la región, que puede tener empeorado muchísimo. Estamos muy atentos ahí a los próximos resultados del ERCE en la región, pero necesitamos pasar a compromisos y acción real a nivel de país. Entonces, creo que el tema ahora es lograr que esta cooperación se aterrice a nivel de país con nosotros juntos en agendas comunes con los gobiernos en los países, saliendo de los compromisos políticos y pasando a la acción, y en especial con mucho cuidado en mejorar las políticas de implementación de políticas públicas, porque creo que nuestra región no es que tengamos una necesidad de construir políticas públicas de alcance escalable y que tengan basada en evidencia, sino implementarlas de una manera eficiente con los fondos que son cada vez más escasos para educación. Entonces, creo que desde mi lado la respuesta es firmar, aterrizar y firmar compromisos para una acción concreta a nivel de país. Gracias, Inés. Muchas gracias, Ítalo. Tamara. Un gusto, Inés. Lo mismo, también un saludo muy cercano también a Ítalo, a Miriam. Es un placer compartir este espacio con estos colegas conocidos y de tanta experiencia. Completando lo que comentaba Ítalo, o sea, yo creo que el diagnóstico que ha planteado es totalmente certero, y tratando de sumarle a esta propuesta que decía de aterrizar, ¿no? de tratar de pasar a la acción con planes contextualizados, con políticas contextualizadas, yo añadiría que hay una especie como de ventana de oportunidad que se nos presenta también por un doble motivo, ¿no? Por una parte, por el momento social. Es decir, yo creo que la narrativa, que es muy importante en todas estas cuestiones, ¿no? La sociedad en general en América Latina, en Iberoamérica, ha entendido, se ha situado en el debate público la importancia de la lectura, que tenemos en la actualidad una crisis de aprendizaje que está afectando a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, y que tiene consecuencias de largo alcance a nivel individual para el desarrollo, el crecimiento de cada uno de ellos, pero también a nivel social, ¿no? O sea, yo creo que hay cada vez un consenso más amplio en entender que la lectura es una herramienta privilegiada para el desarrollo como sociedad, para el desarrollo económico, y que desde ese punto de vista hay una cierta, digamos, presión en positivo desde la opinión pública hacia los gobiernos, hacia los organismos, las instituciones que tienen capacidad, ¿no? de liderar, de mover este tipo de propuestas en que realmente se tomen decisiones, ¿no? Nosotros lo que estamos viendo desde la OEI es que trabajamos con los ministerios, con los gobiernos, y que hay como una creciente demanda, o también podríamos decir concienciación, hacia la necesidad de fortalecer políticas en favor de la alfabetización inicial, de que se generen programas, ¿no? Que, como decía Ítalo, ¿no? realmente conecten, ¿no? con los contextos, con las realidades, ¿no? Que se pase a la acción. Y algo inédito, algo que cada vez afortunadamente vemos más, ¿no? Es cómo se está generando esta articulación entre organismos, entre sociedad civil, sector privado, en torno a una agenda, yo creo, compartida, cada uno desde su ámbito de actuación, pero que de alguna manera pone el tema en el centro y nos permite también articular propuestas, articular iniciativas, ¿no? Y tenemos también, o sea, comentaba Ítalo algunos ejemplos, ¿no? De conferencias a nivel de diálogo político, de diálogo técnico, pero también encuentros de redes de cooperación que muestran que ya está funcionando, ¿no? Hace poquito
se llevó a cabo con CERLAC. Nosotros colaboramos, ¿no? Por ejemplo, lo que era el Encuentro Iberoamericano de Red Planes, que es la red de responsables de políticas y planes de lectura. Y bueno, ahí había 23 países responsables de las políticas de lectura, debatiendo, consensuando, haciendo propuestas en torno a la lectura, al derecho hacia el libro, hacia la alfabetización. Yo creo que hay ahora mismo un escenario urgente, pero positivo hacia bueno, pues realmente que se lleven a cabo políticas, propuestas que generen cambios significativos en alfabetización, en lectura y en aprendizajes fundamentales. Gracias, Inés. Gracias, Tamara. Pues muy interesantes ambas respuestas. Miriam, ¿qué nos dices? Bueno, en primer lugar, me uno a los saludos y felicito a la organización y la celebración de este evento por la importancia que tiene no solo la temática, sino un poco el scope, el ámbito en el que se está retransmitiendo este evento, que es a nivel regional e internacional, por el impacto que puede tener en la suma de intereses compartidos hacia un objetivo común. Bueno, yo voy a repetir algunos de los puntos que creo que son clave, de los que ya han compartido mis compañeros Ítalo y Tamara, y voy a subrayar otros que también son fundamentales y que creo que básicamente muestran por qué la región está en un momento estratégico para consolidar esta agenda, ¿no? Bueno, en primer lugar, estamos totalmente de acuerdo en que de una forma muy evidente en la región hay un consenso de que la calidad del aprendizaje, los resultados académicos, el logro académico es fundamental y está en el núcleo de la personalización de los aprendizajes. La política educativa ha evolucionado desde lo que es la mejora del acceso a la educación como un derecho público, un derecho global, y ahora que el acceso, sobre todo en lo que es la fase de la educación obligatoria, es casi universal en lo que es el nivel de primaria y baja un poco en secundaria, pero se ha aumentado mucho desde indicadores de los años 70 y demás, la calidad está en el centro. Y para mejorar la calidad necesitamos tener ese consenso común de que ese es el foco de trabajo. Y no solo la calidad, sino la pertinencia, que los niños aprendan y logren obtener los resultados que se esperan, eso es la pertinencia, ¿no? Entonces, básicamente, estamos hablando de que estamos ante una oportunidad de centrarnos en la calidad y en la pertinencia de la educación. Como decía Ítalo, hay evidencias que muestran cuál es la situación de los aprendizajes y hay una relación total y absolutamente directa entre los aprendizajes y la comprensión lectora y las habilidades de comprensión lectora, ¿no? Entonces, a partir del análisis que hacemos de las necesidades y de la oportunidad, yo veo que la oportunidad que existe en la región es que hay un consenso, una mayor voluntad política para coordinar políticas educativas que vayan en favor de los aprendizajes fundamentales. Por ejemplo, el movimiento que ha surgido en este año, el 2025, sobre la comprensión lectora, este movimiento por la comprensión lectora que impulsa a que los diferentes actores como gobierno, sociedad civil, organismos multilaterales estemos participando, ¿no?, en este encuentro y que tengamos como foco común lo que es priorizar la alfabetización y la comprensión lectora, muestra de forma muy evidente cómo hay una voluntad de todos los actores de poder unleash, es destacar el poder que tenemos a la hora de articular las respuestas para conseguir un fin común. Y por último, yo creo que un punto que no se ha mencionado anteriormente es que la región actualmente tiene las capacidades técnicas para implementar reformas con respecto a la alfabetización que anteriormente a lo mejor eran más complicadas de conseguir. Desde el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, desde CAF, nosotros en los últimos años hemos invertido más de 1.600 millones de dólares en el fortalecimiento de los sistemas educativos y vemos que a través del fortalecimiento de las capacidades institucionales de los diferentes ministerios estamos mejor posicionados para abordar el problema de la alfabetización desde una mirada mucho más resolutiva, centrada en los resultados y para mejorar el impacto que tenga en los aprendizajes.
Muchas gracias, Inés. Pues muchas gracias. Me parece muy interesante lo que nos comparten. Por supuesto, señalar que, como lo ha hecho Ítalo, que estamos en un momento de emergencia, de situación crítica que nos puede ayudar justamente a pensar, a aterrizar, no solo a diseñar políticas públicas que están ahí, sino a aterrizar. Y Tamara, sumando a esto también cómo pasar a la acción con planes contextualizados y aprovechar justamente esta narrativa, esa oportunidad que nos da la narrativa de la importancia de la lectura como herramienta privilegiada para el desarrollo económico, en fin, aprovechar esta creciente concienciación de fortalecer políticas. Y Miriam también nos indica que pues hay una oportunidad porque la región tiene más capacidades técnicas para fortalecer las capacidades institucionales y también hay una mayor voluntad política y la oportunidad es poner la calidad y la pertinencia en el centro. Bueno, ¿ustedes consideran que ha habido avances recientes en América Latina en materia de alfabetización y comprensión lectora? ¿Y cuáles han sido estos avances? ¿Por qué han sido claves para la región? Vamos a ver, Tamara. Adelante. Gracias, Inés. A ver, pues según acabamos de hacer, y bien mencionabas, ¿no? Estamos en un momento de urgencia. O sea, hay datos, el último ERTE, ¿no? El 2019 nos hablaba de un 44% de estudiantes de tercer grado que no llegan al nivel, o sea, que se encuentran en el nivel más bajo de desempeño. Es decir, yo creo que tenemos en torno a 25 millones de niños y niñas que no logran aprendizajes básicos como es la lectura. O sea, creo que sería muy osado el decir que estamos a nivel de resultados de aprendizaje en un momento de avances significativos, ¿no? La pandemia sabemos, además, que supuso una profundización en muchas brechas. Hay muchos datos que nos muestran que los resultados no son positivos. Ahora bien, creo que sí se están dando avances significativos en algunas condiciones que nos permiten que vayamos en la dirección adecuada de que estos resultados mejoren. ¿En qué niveles? Pues, por ejemplo, podríamos decir a nivel de evidencias, ¿no? Una parte creo que fundamental es que contemos con datos, con información sólida, bien referenciada, que nos permita luego articular políticas, programas que realmente respondan a las necesidades, que respondan a evidencias. Y creo que aquí se ha dado un paso muy importante en la región, desde los organismos que estamos en este panel, pero desde otras muchas instituciones, ¿no?, en tratar de aportar estos datos que nos permitan fundamentar evidencias, ¿no? Simplemente por mencionar, estamos ahora mismo también junto con CERLAL terminando un informe sobre prácticas y percepciones de lectura en adolescentes y en jóvenes, ¿no? Hemos querido, porque aquí, por poner un ejemplo, ¿no?, aquí en España hace un año, un barómetro de hábitos de lectura sacó el dato de que el porcentaje de jóvenes entre 14 y 24 años que leían en su tiempo libre era en torno a un 75%. Cuando esto lo contrastabas con la opinión pública, o sea, con la percepción que se tenía, había como un gran asombro en que estos datos fueran reales, ¿no? Entonces, entendimos que quizá era interesante preguntar a los propios jóvenes sobre sus prácticas lectoras, sobre qué les motiva, qué les obstaculiza leer, cómo están entendiendo ellos la lectura, ¿no?, en qué formato se está dando, porque a veces quizá no estamos entendiendo cómo se aproximan a la lectura las generaciones más jóvenes ahora. Y bueno, estamos ahora terminando un estudio que estará disponible en los próximos meses, pero que ha tratado principalmente de tener esta visión, con la idea fundamental de, como decía al inicio, de tratar de que podamos extraer conclusiones
sólidas, bien fundamentadas y que nos permitan articularlas con políticas, con propuestas que respondan a la realidad. Entonces, yo creo que ahí se está dando un avance importante en la región. Cada vez tenemos esta información más sólida. Y por mencionar otro elemento en positivo, pues yo creo que más o menos lo hemos comentado tanto Miriam, Ítalo, en la intervención anterior, ¿no? Cada vez tenemos marcos normativos más sólidos, más articulados, que de alguna forma nos están permitiendo estructurar y nos están permitiendo dar coherencia a todas las propuestas que se van desarrollando, ¿no? Por poner un ejemplo así muy rápido y ya dar paso a mis colegas, pues por ejemplo la Agenda Leo 2025, ¿no? Marca una hoja de ruta a los estados, a los países iberoamericanos sobre cómo se puede reforzar todo lo que tiene que ver con el acceso democrático al libro, a la lectura. Bueno, cada vez más hay estas instancias de colaboración, de coordinación, hay esta voluntad política y esta evidencia de datos, de información que nos permite ser más certeros en los pasos que vayamos dando. Muchas gracias. Muy interesante, Tamara. Miriam, ¿qué nos dices? Muchas gracias. Me uno a tu comentario muy interesante, Tamara. Básicamente yo quisiera complementar un poco diciendo que uno de los focos que hay que tener en cuenta es la ruralidad. Es decir, estamos ante una crisis de aprendizaje que no afecta a todos por igual, sino que hay básicamente diferentes factores que hacen más vulnerables a ciertos tipos poblacionales, ¿no? A ciertos segmentos poblacionales. La ruralidad, las condiciones o los factores socioeconómicos de donde vienen o de las familias y otros elementos clave van a determinar en gran medida cuáles son las posibilidades que tienen los estudiantes de aprender con calidad y de lograr tener buenos resultados de aprendizaje, ¿no? Entonces, más allá de la crisis de aprendizaje, tenemos también que intentar abordar la equidad de la educación como uno de los factores que es importante en nuestra región, porque nuestra región es la región más desigual del planeta. Entonces, ese es un factor clave. Y si nos ponemos a analizar un poco en el marco de esta crisis del aprendizaje, ¿por qué los datos nos muestran que existen 25 millones de niños que no saben en nuestra región leer y escribir? Podemos analizar los porqués y las causas, y nosotros hemos visto que existe un problema importante en lo que es la decodificación, que es el proceso mediante que el lector traduce los signos, o sea, las letras, en sonidos y en palabras. Entonces, básicamente, cuando un niño o un estudiante no ha realizado o no puede realizar bien esa decodificación de las letras, básicamente se va a centrar en leer la sílaba o la palabra, pero no va a comprender el texto. Entonces, uno de los focos de las causas por las que los estudiantes en América Latina no consiguen aprender bien a leer es porque la decodificación en las fases iniciales de aprendizaje no se realiza de forma adecuada, y eso se va arrastrando a lo largo de todo su proceso de escolar. Y por último, básicamente comentar que uno de los puntos clave como respuesta a esta crisis de aprendizaje es mejorar y aumentar la financiación en la educación. Normalmente los ministerios de educación no tienen un presupuesto muy sólido a la hora de poder invertir en mejoras estructurales de sus sistemas que aborden problemas tan significativos como puede ser la alfabetización o la comprensión lectora. El intentar aumentar a través de diferentes vías la financiación para poner el foco en programas que mejoren las políticas de alfabetización o las políticas de mejora de la lectura van a tener un impacto directo en los resultados de aprendizaje. Y por último, comentar que desde CAF nosotros estamos financiando diferentes ministerios en lo que es diferentes iniciativas que abordan este problema, esta problemática, y por ejemplo estamos desarrollando una aplicación digital en donde la inteligencia artificial puede hacer un seguimiento de lo que es la comprensión y la fluidez lectora, y a través de esa aplicación la inteligencia artificial trabaja
con los estudiantes en mejorar esa comprensión lectora y esa fluidez. Y a lo largo del tiempo vemos que los resultados son muy positivos. Es decir, vemos que también, vinculada a la pregunta anterior, existen oportunidades a través de utilizar la transformación digital como un medio para un fin, y la alfabetización es uno de los centros o de los focos en los que se puede mejorar. Muchísimas gracias, Inés, de nuevo. Bueno, pues ya, muchas gracias. El tema de la tecnología, tengo una pregunta más adelante para ustedes. Ítalo, ¿qué nos puedes decir ante esta pregunta? Bueno, el bueno de quedarse por último es que puedo apoyarme en las ideas de los colegas. Pero quisiera resaltar ahí primero lo que mencionó Tamara, porque estamos en un momento de hecho importante. La pregunta se centraba ahí principalmente en el tema de qué cosas están pasando. Creo que salimos de la idea de tener apenas una experiencia de destaque. Por supuesto, yo soy brasileño y nosotros muchos escuchamos la experiencia de Sobral, que fue muy, muy estudiada, muy divulgada en nuestra región. Pero creo que hay ahí un tema importante. Hay otras cosas pasando. Quiero volver, tal vez, antes de llegar ahí, para decir y destacar otra cosa que nos habló Miriam. Esta es una crisis crónica que afecta a una población muchísimo larga en nuestra región, pero afecta de manera desproporcional a los que viven en zonas rurales, a los niños, niñas, las niñas, los y las adolescentes de poblaciones indígenas que viven, los niños y las niñas, los y las adolescentes afrodescendientes y esos que viven en las zonas periurbanas que tienen niveles socioeconómicos más bajos. Esto está claro, ya tenemos evidencia suficiente y prolongada a toda la vida. Entonces, creo que hay que entender eso. Hay que entender también que es un problema, sí, que debemos corregir muy inmediatamente de alfabetización inicial, pero que hay muchas y muchos adolescentes que no tienen completada su alfabetización inicial y que están en la secundaria baja y secundaria alta. Entonces, eso es también un otro problema. Entonces, hay que entender que las experiencias que necesitamos en nuestra región son experiencias que tengan un escopo más alargado, no que solamente la experiencia de educación inicial, preescolar y alfabetización inicial. Entonces, ese es un punto. Yo podría aquí citar varios ejemplos muy interesantes que hemos acompañado en nuestras oficinas de país en los últimos años. Voy a quedarme en 3 o 4 solo para entender que sí hay experiencias relevantes, basadas en evidencia y concretas y en el sentido incluso de efectivas en términos de la relación entre la inversión y los resultados presentados. México, por ejemplo, nosotros en la provincia de Guanajuato avanzamos con mucha fuerza en campo, como si fueran como talleres en oficinas, talleres para niños y niñas de 8 a 12 años que estaban ahí con alfabetización incompleta usando las metodologías de enseñanza a nivel adecuado. Han presentado resultados bastante significativos de mejora. Otra experiencia que yo quisiera citar también, la experiencia de República Dominicana. Esa es una experiencia a nivel nacional. Es un país pequeño, pero tiene una población significativa, un gobierno central, lo que se puede repetir en muchos países que tenemos en nuestra región, o pensando en los países de territorio más grande como Argentina, Brasil
y México, pensar en gobiernos provinciales que también tienen estos niveles de educación más descentralizados. Entonces, en República Dominicana he trabajado con una experiencia llamada Con Base y he alcanzado resultados también bastante significativos con metodologías estructuradas, con inversión fuerte en formación de maestros y producciones de materiales que han alcanzado niveles de mejora, trayendo los niños de los niveles más altos en un corto periodo de tiempo a alcanzar mismos resultados que niños con niveles más bajos. Otra experiencia interesante que hemos visto en Colombia, por ejemplo, es avanzando en comprensión lectora. Es un trabajo conjunto entre UNICEF y el BID y el Banco Mundial para avanzar en temas muy específicos para formación de maestros, utilizando, por ejemplo, inteligencia artificial para apoyar los maestros y las maestras en las intervenciones de alfabetización para niños y niñas y adolescentes en distintos niveles. Entonces, hay experiencias bastante interesantes. Además, tenemos experiencias de otros países. Sabemos, por ejemplo, ha sido bastante divulgada la experiencia de Costa de Marfil y otros países que también han avanzado en eso. No podemos olvidarnos, América Latina tiene experiencias significativas. Los países cada vez más, eso es una demanda muy fuerte de los gobiernos, tienen capacidad, tienen necesidad y nos piden a los organismos para un otro de nuevo, necesitamos políticas que se dediquen a implementarlas de una manera eficiente. O sea, no solamente asegurar los fondos, lo que Miriam también ha comentado, que hay un problema importante de fondos para eso, porque el espacio fiscal es cada vez más pequeño y luego después de la pandemia ha disminuido en esa región. Tenemos datos de la CEPAL que nos muestran eso, pero hay que invertir en implementar con calidad, buscar los resultados claros en el sentido de monitorar lo que está pasando y corregir los errores para poder avanzar de una manera a la escala. Entonces, creo que eso es importante. Hay experiencias importantes y significativas en Latinoamérica y el Caribe, sí. Hay muchas experiencias interesantes. Hay que, por supuesto, elegir cuál es la más adecuada para cada país, adaptarlos a cada región de los países, pero invertir con fuerza en el monitoreo, en la calificación de los maestros, en la calificación de los espacios de aprendizaje para que estas políticas se implementen. Todos los gobiernos, en general, gobiernos nuevos, llegan y proponen nuevos proyectos de alfabetización. Hay que aprender con lo que ya se ha hecho y hay que corregir los errores con una voluntad política importante para superar estos partidos, distintos gobiernos. ¿Hay experiencias que pueden ayudar en eso en Latinoamérica y el Caribe? Sí, estamos acá, los jóvenes de cooperación, para apoyarles en esto. Gracias, Inés. Bueno, pues aquí tenemos, la verdad, muy interesantes respuestas porque en principio lo que indican ustedes es que los avances no son en resultados, no tenemos resultados aún, pero sí se ha avanzado en contar con más evidencia, mayores datos que nos ayuden a crear programas que respondan a las necesidades, contar con información más sólida, normativas más estructuradas. Y bueno, un tema también abordado, pues la equidad en la educación. Los aprendizajes no afectan a todos por igual y abordar esta equidad, las causas, justamente cómo la decodificación lectora no se realiza de forma adecuada. Y bueno, muy interesante también entender que sí, que no hay resultados aún, pero que están pasando cosas y las experiencias ya apuntadas sobre pues México, República Dominicana, Colombia. Y algo que me parece también solo ya muy interesante apuntar es que lo que hay que hacer es invertir en implementar con calidad. ¿De qué manera implementar con calidad? Políticas de implementación. Yo escucho a lo largo de este panel que
La implementación es urgente, que se pase a la acción concreta. Y otro tema, pensar también en gobiernos provinciales y no solo en la nación. Es decir, que puede haber, cooperación a diferentes niveles. Y justamente paso a esta otra pregunta que tiene que ver con los mecanismos de cooperación. Que ya han dado algunos ejemplos, pero quizá profundicemos en esto. ¿Qué mecanismos de cooperación, financiamiento, articulación técnica, producción de evidencia, intercambio regional, qué mecanismos pueden potenciar los esfuerzos de los países? Miriam, empiezo contigo. Muchísimas gracias, Inés. Bueno, en primer lugar yo quiero subrayar la importancia de los mecanismos de cooperación o de la cooperación en sí misma para el fortalecimiento de los sistemas educativos y de las políticas públicas, porque todos los países hacen su mayor esfuerzo en mejorar la calidad de sus sistemas educativos, pero todo esfuerzo es escaso si no sumamos las fuerzas de todos los actores que estamos en el mundo del fortalecimiento de las políticas públicas. Entonces, el primer mensaje que quiero dar es reiterar la importancia que tiene la cooperación y los mecanismos de cooperación en la articulación de mejoras en las políticas públicas y sobre todo en el apoyo a los estados para la mejora de sus políticas públicas. Nosotros, los actores que estamos en esta mesa, tanto UNICEF como la OEI como CAF, somos actores que tenemos un objetivo en común, que es básicamente apoyar, como decía, a los estados, a los gobiernos, en el fortalecimiento de sus políticas públicas. La articulación que hacemos de nuestro trabajo es uno de los grandes valores agregados que se pueden poner encima de la mesa a la hora de ver los avances en los temas de alfabetización en la región. Por ejemplo, con UNICEF en enero vamos en el Foro de Panamá, Económico de Panamá que organiza CAF, vamos a tener un espacio de alfabetización específicamente centrado en poblaciones vulnerables y en poner en el centro de la atención la importancia que tiene la alfabetización y la equidad en la educación para este tipo de poblaciones, para estas poblaciones a través de programas de alfabetización y específicamente del fortalecimiento de la lectura. Con la OEI tenemos diferentes programas de trabajo, no solo en lectura, que acabamos de aprobar un apoyo financiero a la OEI para una acción, una intervención en Costa Rica sobre la lectura, pero más allá de la articulación y la cooperación entre organismos multilaterales, lo que sí que es importante es el fortalecer la cooperación con los gobiernos, ¿no? Entonces, la articulación y la cooperación con los gobiernos permite alinear esos planes nacionales, compartir de alguna forma esa mirada que tienen y esa voluntad de los países para fortalecer y desarrollar políticas específicas de alfabetización. Otro mecanismo de cooperación que puede potenciar los esfuerzos de los países es el buscar vías de financiamiento conjunto que, como decía Ítalo, estén centrados, orientados en los resultados, ¿no? También una de los mecanismos de cooperación que vemos desde el banco que es muy útil es el intercambio regional de políticas y soluciones efectivas que puedan existir entre varios países. Es decir, la cooperación sur-sur es algo que normalmente cuesta porque las prioridades de los países de alguna forma a veces necesitas una negociación para poder alinearlas, pero en el momento en el que básicamente se producen intercambios a partir de experiencias en el desarrollo de políticas, la región suma valor. Y por último, un mecanismo que es clave y que desde el banco intentamos fortalecer mucho es la coordinación público-privada. La coordinación público-privada o las alianzas multiactor vinculando al sector privado también ayudan en gran manera a fortalecer las políticas, especialmente de alfabetización en nuestros países. Así que este es un llamado también para sumar nuevos actores a estos mecanismos de cooperación
con el objetivo de fortalecer los procesos de alfabetización y mejorar la lectura en nuestros países. Gracias, Inés. Gracias, Miriam. Muy bien. Un buen llamado. Ya volveremos también. Ítalo, ¿qué nos dices? Eso, perdón, estaba en mute. Un clásico de los eventos en línea. Creo que a mí me parece que estamos en un momento muy clave de la cooperación internacional y de la capacidad que tenemos de movilizar gobiernos para ampliar la inversión, implementar con calidad y llegar a los niños, niñas, los y las adolescentes en situación de más vulnerabilidad. ¿Qué momento es este? Es un momento de que hay que buscar mecanismos de financiación que sean más efectivos y en este sentido hacer priorizaciones y entender cuál es el elemento que se hace cambiar, sea por una movilización de recursos internos de cada país, priorizando la comprensión lectora, alfabetización, pero también no olvidemos los temas de iniciación científica, matemáticas y la capacidad también de hacer arte. Tenemos ahí brechas relacionadas a género en comprensión lectora, tenemos brechas relacionadas a geográficas, a poblaciones rurales, como hemos comentado antes, pero los mecanismos aquí en este momento necesitan, de hecho, apoyar los gobiernos en temas que sean estratégicos y no hay tema en este momento, como hablamos desde el inicio, más estratégico que la comprensión lectora. Entonces yo quisiera tal vez traer ahí al tema que nosotros todos de educación, y estoy hablando no solamente internamente a los mecanismos a los organismos de cooperación multilateral, que no son bancos, porque en general los colegas de los bancos tienen más capacidad de comprensión de los mecanismos involucrados en la financiación de educación, pero necesitamos todos, los gobiernos, los ministerios de educación, las secretarías provinciales, municipales de educación, que aprender más sobre mecanismos de financiación de educación eficiente. ¿Qué espacio se puede producir en el espacio fiscal que está cada vez más acortado? ¿Cómo podemos avanzar en la priorización de estos espacios y de estos presupuestos que tenemos que son cortos? Para, de hecho, invertir en algo que produzca resultado a corto, mediano y largo plazo, porque sabemos que la comprensión lectora es capaz de producir esto. Sin comprensión lectora no hay una progresión en la carrera académica para niños, estas niñas, los y las adolescentes. Entonces, eso es un punto que yo quisiera resaltar con bastante fuerza. El otro punto que yo quisiera resaltar, volviendo a lo que hablamos desde el inicio, es acreditar que podemos sí implementar con calidad si acreditamos en la ciencia, en la evidencia y en los datos que están ahí. Tenemos una serie de publicaciones, informes que hicimos aquí, estos organismos que están aquí, por ejemplo, acerca de financiación de educación junto con la UNESCO, el Banco Mundial y otros, así como también informes y reportes acerca de estrategias de transformación educativa a partir para una recuperación de aprendizajes después de la pandemia. Entonces, hay bastante conocimiento disponible. Hay bastantes informes que nos traen evidencias claras de lo que funciona y lo que no funciona. Por supuesto, hay que adaptarlos a cada contexto y a cada realidad, pero hay bastante conocimiento producido acerca del tema. Nos toca ahora es encontrar los espacios para invertir estratégicamente, acreditar que se puede implementar en escala de una manera también estratégica y eficiente y demostrar que esos resultados pueden
pasar de un gobierno hacia el otro. Y eso beneficia a todos, a la población como un todo. Entonces, la continuidad también de las acciones, aprendiendo lo que funcionó y cambiando para cosas que funcionarían mejor, es fundamental en ese sentido de pensar en esa trayectoria. Incluso porque aprendemos ya eso. Por ejemplo, vuelvo al primer ejemplo que he citado aquí, que es el ejemplo de la ciudad de Sobral en Brasil, en el estado donde yo nací, o mismo el estado que ha avanzado mucho en implementar políticas continuas, y los resultados no se producen de un día al otro. Hay que tener continuidad, hay que tener un esfuerzo claro, una política de Estado que les permita avanzar muy estratégicamente a lo largo de un tiempo sostenido de implementación eficiente, de monitoreo de resultados y de correcciones de esos resultados a nivel de la implementación. Desde las políticas, lo que pasa directamente en la clase, en la sala de aula de clases, hasta las políticas de un escopo más a nivel nacional o central. Si ahí pensamos, por ejemplo, en los mecanismos que buscan la financiación, en las inversiones que son necesarias para corregir los pasivos históricos que están donde tenemos regiones que tienen históricamente menos inversión y, por supuesto, necesitan cambios estructurales en los materiales que están disponibles a los maestros, las escuelas y la formación de maestros. Entonces, hay una serie de elementos que hay que llevar en consideración. Ya tenemos evidencias claras a partir de eso. Hay mucho material disponible. Vuelvo una vez más. Nosotros no estamos aquí por acaso, estamos aquí porque nos interesa mucho y podemos trabajar de una manera colectiva. Aquí estamos juntos para avanzar en apoyar a los gobiernos en este sentido. Gracias. Muchas gracias, Italo. Tamara, cierras tú con esta pregunta. Gracias, Inés. Bueno, es difícil tratar de aportar a lo que ya se ha dicho. No puedo más que decir como punto de partida que es total coincidencia con los planteamientos o lo que muy bien han presentado, pero según estaban hablando, anotando algunas ideas por tratar de incorporar algún otro elemento más a la conversación y a la constatación de, bueno, por qué la cooperación ahora mismo es un elemento, yo creo que importante, ¿no?, en estos procesos que estamos hablando, ¿no?, de alfabetización inicial. Y yo creo que, por una parte, porque tiene una posición privilegiada a la hora de poder dar cierta continuidad, consolidar estructuras más allá de los ciclos políticos. O sea, decía antes Italo, ¿no?, el tiempo que lleva desde que se plantea una política, se implementa, se evalúa, y sabemos que el tiempo político lamentablemente responde a urgencias, es mucho más cortoplacista que el tiempo que a veces requiere una propuesta educativa en poderse llevar a cabo y en poder conocer qué resultados, qué ajustes hay que hacer. Entonces, yo creo que la cooperación internacional tenemos un espacio ahí privilegiado como herramienta de dar soporte, de poder acompañar estos procesos más allá de los ciclos políticos, más allá de los cambios, que además tenemos un entorno volátil, incierto. O sea, yo creo que es algo a nivel internacional, esto no nos afecta solo a la región. Entonces, tenemos ahí un rol de cierta capacidad de dar continuidad, de dar coherencia, ¿no?, y de garantizar, ¿no?, una cierta una hoja de ruta con criterios sólidos, como bien se decía, ¿no? Otro elemento también que creo que se puede poner en valor, que también de alguna u otra forma se ha mencionado, ¿no?, es la capacidad para articular a distintos niveles, ¿no?, lo regional, lo nacional, lo local, cada vez más. Inés, tú lo comentabas también en uno de los comentarios, ¿no?, como la necesidad que hay, ¿no?, de ya no solamente trabajar desde planos más macros, sino la importancia que tiene de ir al territorio, ¿no?, de trabajar desde la base, ¿no? Cada vez más esta idea de arriba abajo, lo comentaba también Miriam, ¿no?, estamos en un modelo mucho más horizontal, ¿no?, de aprendizajes, de esta cooperación sur-sur, ¿no?, de compartir experiencias, ¿no?
Y esto realmente es como si dijéramos, lo que nos define la cooperación, ¿no? El hecho de, tenemos dentro de las herramientas que trabajamos está el diálogo político, el diálogo técnico, el compartir experiencias exitosas, está en el ADN de lo que viene siendo por definición las tareas, ¿no?, que se hacen dentro de este ámbito de cooperación. Y por poner un ejemplo, concretar algún elemento más que pudiera aportar, el tema del fortalecimiento de capacidades. Por ejemplo, yo creo que hay numerosos estudios que ponen de manifiesto que, por ejemplo, la lectura es fundamental, la mediación del adulto, el rol de la escuela, del profesor, de la familia. Entonces, el desarrollar propuestas de formación que, por ejemplo, a los docentes, ¿no?, les permitan tener recursos, condiciones, los conocimientos para pues un proceso tan importante como es la alfabetización inicial, como es la lectura, potenciarla, adaptarla en entornos tecnológicos. O sea, tenemos nuevos formatos, ¿no? Y a los que ya vamos teniendo años nos pilla en muchos casos fuera de lo que viene siendo el libro tradicional con el que nos manejamos y con el que, bueno, pues al final es nuestra referencia, ¿no? Y ahora hay otros soportes, ¿no?, cada vez más. Y eso requiere de formación, de capacitación. Y esto nos lleva, simplemente por volver a cuestiones que ya han dicho tanto Ítalo como Miriam, ¿no?, la importancia de decir, bueno, desde lo público tienen que garantizarse las condiciones, tiene que haber voluntad política de poner estos temas en agenda, de impulsarlos, y a partir de ahí, pues una última reflexión, pues la corresponsabilidad. Es decir, yo creo que la tarea es de tal magnitud que requiere del apoyo no solamente de los gobiernos, por supuesto, pero también de organismos, sociedad civil, pues yo creo hay una demanda, una necesidad de que cada uno desde su ámbito de expertise, de conocimiento, sume a un objetivo, bueno, yo creo que es tan noble y tan importante como es alfabetizar, la lectura y, bueno, un derecho que se tiene que garantizar en nuestras sociedades. Muchas gracias, Inés. No, pues gracias. Resumo rapidísimo porque tengo una última pregunta de respuesta muy breve, porque ya estamos sobre el tiempo. Pues reiterar la importancia de la cooperación para fortalecer las políticas públicas entre organismos y sobre todo entre gobiernos. Algo que me parece muy importante, la cooperación sur-sur, el intercambio de experiencias en el desarrollo de políticas sur-sur, la coordinación público-privada, estas alianzas público-privadas, que creo que ha sido reiterada también por los tres, y de que la sociedad civil se sume también. Que este es un momento clave de cooperación internacional y es interesante también señalar cómo hay que buscar mecanismos de cooperación y financiación más efectivos, más estratégicos, que realmente den cuenta de las brechas de género geográficas de la población vulnerable. Cómo invertir estratégicamente en comprensión lectora tomando en cuenta esto. Y pues insisten en la acreditación, acreditar avances basados en evidencia, aprovechar el conocimiento que ya existe, que está disponible para a partir de ahí pues diseñar políticas públicas y programas. Y algo que insisten también es en la continuidad de las acciones más allá de los ciclos políticos, de qué manera es importante la cooperación como pues un lugar privilegiado para llevar a cabo propuestas educativas sólidas de largo plazo, ¿verdad? Que articulen distintos niveles, hablaron del territorio, para fortalecer capacidades. En fin, pues han insistido también que sin comprensión lectora no hay desarrollo. Una última, rápido. Como panelistas, y cerramos con esto, ¿cuál es su llamado a la acción más importante? Una palabra para acelerar una educación de calidad y equitativa a través de la lectura en el futuro. ¿Cuál sería su llamado? En breve. Ahora empiezo con Ítalo. Implementación de calidad. Sin implementación de calidad, sin capacidad de implementar y monitorar resultados, no hay avances en comprensión lectora a nivel de escala, que es lo que más que urgentemente necesitamos. Muchas gracias. Tamara. Es la corresponsabilidad.
la necesidad de colaboración, de articulación entre sectores, actores, instituciones, niveles de implementación. La urgencia, la necesidad que tenemos ahora, yo creo que requiere del esfuerzo sostenido y articulado de todos. Muchas gracias. Miriam. La oportunidad de consolidar una agenda compartida en donde básicamente se centre o refuerce la idea de que la alfabetización y la lectura no son solo un asunto nacional o local o internacional, sino un objetivo estratégico compartido para toda América Latina y el Caribe. Pues muchas gracias. Creo que son frases fuertes con las que cerramos este panel sobre cooperación para el desarrollo, una agenda común por la comprensión lectora. Implementación de calidad, corresponsabilidad, esfuerzo sostenido y articulado y oportunidad de consolidar una agenda compartida. Muchísimas gracias, Miriam, Tamara, Ítalo, por su participación. Ha sido un panel sumamente interesante. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un gusto. Un gusto.